video hablaremos sobre qué pasó después que Jesús resucitó hasta su ascensión al cielo. Hemos reunido lo que dijo Lucas en el capítulo 24, lo que dijo Juan en el capítulo 20, lo que dijo Marcos en el capítulo 16, lo que dijo Mateo en el capítulo 28, y también lo encontramos en Hechos 1, del 1 al 11. Después que Jesús resucitó de entre los muertos, hizo cosas y siguió enseñando hasta el día de su ascensión y fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora veremos cómo todo esto sucedió. El primer día de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas escucharon a dos varones con vestiduras resplandecientes que dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y les dijo, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. El apóstol Juan nos relata que María estaba llorando junto al sepulcro, y después de haber hablado con los dos ángeles, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar las buenas nuevas que había visto al Señor. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el apóstol Mateo nos relata que, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. María Magdalena, Juana, María madre de Jacob y otras mujeres lo hicieron saber a los que habían estado con Jesús y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no les creyeron. Les parecía locura las palabras de ellas. Pero salió Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Simón Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y Pedro se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. En Lucas y Marcos nos relata que Jesús se aparece a dos de ellos. Lucas es más explícito y cuenta que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como lo que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, Jesús, se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En Marcos 16:13 nos dice que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Como estamos estudiando las Escrituras y cómo fueron todos los detalles y sucesos, debo mencionar que en los escritos antiguos, Marcos 16 termina en el versículo 8, en la parte donde dice que ellas fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Todas las versiones modernas terminan en Marcos 16:20, pero muchos indican que fueron versículos agregados. Y seguimos con lo que decía Lucas 24:35, que lo habían reconocido al partir el pan.
Y mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Me imagino que dijo Shalom. En Juan 20:19 nos relata que estaban los discípulos a puertas cerradas, reunidos por miedo de los judíos, y vino Jesús, Yeshua, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Me imagino Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. En Juan 20:20 nos dice que después que les dijo, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, se les son retenidos. En Lucas 24:41 nos relata que, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, o sea, Mashiach, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Juan 20, del 24 al 29, nos relata que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, «¡Al Señor hemos visto!». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». En el Evangelio de Mateo, Matistiajo, capítulo 28, del 16 al 20, dice, «Y después de esto, cuando sus 12 discípulos se fueron al Galil, o sea, Galilea, él se les apareció en el monte donde habían orado. Y cuando lo vieron, se postraron a él. Había algunos de ellos que lo dudaron. Y Yeshua, Jesús, se les acercó a ellos y les dijo, «A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado hasta siempre». Es importante mencionar que en Mateo, el versículo 19 que dice,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fue un agregado de versiones más modernas, que, comparados con los escritos antiguos, no existían esas palabras. Son apócrifas. Y no lo decimos nosotros. Ya se sabe que fueron agregadas al Evangelio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 50, dice que y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. En Hechos 1, del 8 al 11, nos relata que Jesús dijo que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto nos lo relató Lucas. El Evangelio de Marcos nos dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y Juan nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea que Yeshua es el Mashiach, en hebreo diciéndolo, ¿no? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.